La semana del 26 de marzo del 2001, un buen número de eruditos rabínicos se reunió en el muro occidental del Monte del Templo de Jerusalén para hacer una declaración singularmente importante. El tiempo de la angustia de Jacob ha comenzado. Los profetas hebreos hablan con mucho detalle acerca de los eventos que tendrán lugar en los últimos días. Jeremías profetizó que el tiempo de la angustia de Jacob, los gentiles clamarían arrepentidos por las mentiras que habían heredado de sus padres. Malaquías agregó que en el día de aflicción, 10 gentiles se agarrarían del borde del vestido de un judío y dirían: te seguiremos, sabemos que Dios está contigo. El mundo está a punto de darse cuenta que los tiempos difíciles que se avecinan están directamente relacionados con el borde de su vestimenta. Soy Michael Root. Prepárese para un rudo despertar. El Todopoderoso llamó a Abraham para que saliera de Babilonia y cruzara el río Éufrates, donde a su descendencia se le daría una parcela de tierra que fluiría leche y miel, y un trabajo que hacer. Los descendientes de Abraham tenían que eliminar de la tierra hasta el último vestigio de adoración pagana al dios Sol, y luego debían ser sus sacerdotes para toda la tierra. Y una nación de profetas que daría a conocer los caminos del verdadero Dios, llamar a todas las naciones para que regresen a Él. Israel no fue obediente al mandato de limpiar la tierra, y en lugar de ello, adoptaron las prácticas de los paganos. Debido a su rebelión, las 10 tribus del norte de Israel fueron cegadas y esparcidas entre los paganos quienes estaban imitando, hasta que se cumpliera el tiempo de su castigo, así como fue profetizado por Moisés y Ezequiel. Las tribus del sur en Judá fueron llevadas en cautiverio a Babilonia debido a su desobediencia también y luego esparcidas por toda Roma hasta que un día se convirtieran en una nación, así como lo profetizaron Moisés, Isaías y Jeremías. Ese día se cumplió el 15 de mayo de 1948, cuando nació la moderna nación de Israel. El precursor del comienzo de las grandes pruebas que sobrevendrán sobre la tierra es el profetizado retorno de Israel a la tierra prometida a ellos. Jeremías habla del día cuando Yahweh traiga de nuevo a Israel a la tierra que Él les dio a sus padres. Y los gentiles vendrán desde los confines de la tierra y clamarán: ¡Oh Señor! Solo tú eres nuestro refugio en el día de aflicción. De veras que hemos heredado de nuestros padres mentiras y vanidad. Se acerca un tiempo de angustia que sacudirá nuestros sentidos espirituales. La teología, el arte de explicar la naturaleza de Dios, perderá su pertinencia a medida que la gente se deshace de su mundo de ensueño materialista y acepta la cruda realidad predicha por los profetas hebreos. Para quienes se despiertan y claman arrepentidos por las mentiras que han heredado, el Dios de Israel realizará un milagro que, al compararlo con el cruce del Mar Rojo, sea considerado insignificante. Zacarías profetizó que en el tiempo de la angustia de Jacob, 10 gentiles tomarán el manto de un judío y dirán: déjanos seguirte, enséñanos, sabemos que Elohim está contigo. La importancia de esta prenda se remonta a 3.400 años en la tierra de Madián, Arabia Saudita en la actualidad. Fue allí en el monte Sinaí donde Yahweh instruyó que quería que fuéramos una nación de reyes y sacerdotes. Prometió que si le obedecíamos, nos daría una tierra que fluía leche y miel, la cual se extiende desde el Nilo en Egipto hasta el gran río Éufrates en el Irak moderno. Es aquí, en el centro de toda la ruta del comercio mundial, donde nos colocaría como sus profetas, sus voceros para el mundo entero. Como parte de su pacto,
nos instruyó que colocamos un borde con una cinta de hilo azul tejelet en las 4 esquinas de la vestimenta externa. Esto es para que lo miremos y recordemos guardar sus mandamientos. Este es el azul del piso de zafiro del trono de Dios en el cielo, y nos recuerda que aunque no le veamos, siempre estamos en su presencia. Cuando la gente de las naciones se agarren del borde de nuestro vestido y pregunten por su significado, siempre debemos estar listos a dar una respuesta a cada persona que pregunte sobre la razón de nuestra esperanza. Este hilo único azul está entretejido en este borde para que dé la apariencia de ser doble. Creo que este único hilo es un cuadro del Mesías, nuestra esperanza, que vino una primera vez como el siervo sufrido para completar la expiación por el pecado y luego regresará como rey conquistador. Por tradición, los nudos y el tejido del hilo azul son un código numérico para Yod, He, Bab, He, Yahweh. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan unos flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Y pongan en cada fleco de los bordes un cordón de tejelet. Llevaréis estos tzitzits para cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh, y lo pongas por obra. De acuerdo con la tradición, este color tejelet se extrae del caracol Nurus truncalus. Una cantidad muy pequeña de este costosísimo caracol se extrae del mar Mediterráneo. Cuando se aplasta la concha del caracol en el sol, los rayos ultravioleta hacen que el tinte se convierta en un bello azul. Si el tinte se extrae de noche, el resultado es un color púrpura oscuro. A finales del periodo del Segundo Templo, el gobierno romano controlaba el mercado de este tinte especial y solo se podía usar para teñir las túnicas color púrpura de la aristocracia romana. Los judíos tenían que conseguir el tinte en el mercado negro para poder cumplir con el mandato de atar un borde azul tejelec en los extremos del talit. El rabino Shaul, un fariseo de Jerusalén que estudió a los pies de Gamaliel, el famoso maestro de la Torá, viajó por todo el Asia Menor enseñando en las sinagogas de los israelitas dispersados. Era uno de los miles de judíos seguidores de Yahshua de Nazaret y atravesó el continente para compartir su fe con sus hermanos judíos. Leemos en la versión en español de los Hechos de los Apóstoles que Shaul se sostenía haciendo tiendas conforme viajaba de ciudad en ciudad. Pero hacer tiendas es una ocupación imposible para un maestro que viaja constantemente. Las tiendas no eran la morada de los habitantes de la ciudad entre quienes enseñaba Shaul, sino el hábitat de los pastores beduinos. Las tiendas se hacían de pelo pesado de cabra tejido en grandes rollos que preparaban las esposas de los pastores beduinos. Necesitaban meses de trabajo para producir suficiente para una tienda que tenía que ser transportada en un camello. Shaul no se dedicaba a esa clase de trabajo, ni tampoco fabricaba tiendas de campaña de nylon con postes de titanio. La palabra griega para tienda es skeine, traducida del hebreo sukkah, que se refiere tanto a una cobertura tal como una morada, como a un tabernáculo de adoración. Hasta el día de hoy, el talit se usa como tabernáculo personal de adoración, así como se usaba en el tiempo en que Shaul viajaba por las sinagogas de Asia Menor. Disculpen por esta ruda interrupción, pero ¿qué clase de hombre negocio sería Shaul al hacer talits, glosas portables de oración privada y luego instruir a los creyentes a no orar con la cabeza cubierta? En la primera carta de Shaul a los creyentes en Corinto leemos: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Esa declaración de Shaul no tiene apoyo histórico o social, ni en el mundo judío o pagano, al menos que leamos la declaración en el contexto, porque Shaul definió sus términos en la siguiente frase: pero quiero que sepáis, la cabeza de todo varón es el Mesías, y la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza del Mesías es Dios. Shaul no está señalando como regla el uso de talits, sombreros vaqueros, gorras de béisbol o turbantes de Astarot. No, él está haciendo algo mucho más importante.
estando en la línea apropiada de la autoridad dada por Dios. El Padre Celestial es la cabeza del Mesías, y el Mesías es la cabeza de todo varón, quien es la cabeza de la mujer. La palabra pero indica eso. Igual Shaul pensó que apreciarían la imitación de su caminar recto con el Mesías. Él quería que los corintios entendieran que él es solo un siervo del Mesías. Él no es la cabeza. Y ni siquiera apuntó a ninguna autoridad denominacional. Ningún hombre deshonra su cabeza. El Mesías, sujetando su autoridad como cabeza de su casa. La mujer honra su cabeza, su marido, dejando la autoridad sobre él como su cobertura. El hombre de la casa es la máxima autoridad sobre el planeta. Él es el sumo sacerdote del hogar y ningún apóstol, profeta o pastor tiene el derecho de usurpar la autoridad dada por Dios. Ministros son simplemente siervos que están en menor autoridad que el hombre de la casa. Hombres, no deshonre al Mesías, su cabeza, poniendo otra autoridad sobre usted. Tú tienes que obedecer al Mesías, cuya cabeza es Yahweh, y no megamaniáticos religiosos. Cuando se despeje el humo, tú serás juzgado únicamente por tu obediencia a Yahweh. Shaul, un maestro judío mesiánico de la Torá, no hacía tiendas de acampar, sino talit bonitos de 4 bordes para orar, a los cuales les ataba el tzitzit tehelet en las 4 esquinas. Habrían sido relativamente fáciles de transportar y muy deseables tanto entre las comunidades judías dispersadas donde enseñaba, como entre los que llegaban a la fe del Mesías en obediencia a la Torá. Los santos le podían haber pagado muchas veces más de lo que valían si querían ayudar con su ministerio. Le costó a Shaul su vida entera llevar el evangelio a algunas de estas comunidades distantes, y los que recibieron las buenas noticias del Mesías a la vez compartieron con él sus bendiciones. En la ciudad de Filipo, Shaul buscó una mujer judía llamada Lidia, quien era una vendedora de púrpura o tehelet. La encontró un Shabbat por el río, donde regularmente se reunía con otros a orar. Shaul compartió las buenas nuevas relacionadas con el Mesías y toda la familia de Lidia participaron en Mikvah, o se bautizaron en el río. Cuando Shaul salió más adelante esa semana, estoy seguro que salió con suficiente tehelet para teñir bastante hilo con el cual adornar sus talits especiales. Aún después de la destrucción de Jerusalén, Roma encontró difícil evitar que los judíos encontraran esos caracoles y tiñeran sus tzitzits. Una familia de la tribu de Zabulón, notable por su producción de tinta tehelet, fue asesinada por su abierto irrespeto por la ley contra el púrpura de Roma. La tradición sugiere que se perdió el proceso de cómo teñir con el tehelet, pero el dejar de usar tehelet pudo haber sido el resultado del terror de Roma que causó que la población judía temporalmente se sometiera a sus demandas, de modo que pudieran seguir vivos para luchar otro día. Después de que los judíos cedieron y empezaron a usar sus tzitzit sin el hilo azul, el caracol del cual se extraía el tinte parece que desapareció de la faz de la tierra. Si Roma le prohibió a los hijos de Israel tener ese tinte para guardar el mandamiento del tzitzit, parece que el Todopoderoso le prohibió a los romanos darse este lujo. Poco después de que Israel regresó a la tierra a mediados del siglo XX, el caracol Gileson retornó a las costas del Mediterráneo en grandes cantidades. El profeta Malaquías escribió: "El sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas". La palabra hebrea para alas es kanap, que se refiere al borde de la vestimenta sobre el cual se amarra el tzitzit. El sol de justicia, de acuerdo con los sabios judíos, se refiere al Mesías, que habría de venir con poder para sanar a todos los que tocaran el tzitzit de su vestido. En el Mishnah, el compendio enciclopédico del antiguo pensamiento judío, esa declaración relacionada con el sol de justicia se entiende que se refiere al Mesías. Y así como el sol fue creado en el 4º día, de igual manera el Mesías llegará en el día 4º, el 4º milenio. Malaquías entendía el concepto de que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. David escribió un cántico profético que hace eco de esta verdad. Ciertamente 1000 años delante de tus ojos
son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Tanto Simón Kefa como Bernabé verificaron este principio en sus escritos de principios del quinto milenio desde la creación, primer siglo de la era común. Los profetas entendían, y fue reiterado por numerosas fuentes judías del siglo I, que así como la creación tuvo lugar durante un periodo de 6 días, y en el séptimo día el Creador descansó, lo que eso significa es que el hombre tendrá 6 días o 6 milenios para hacer su obra. Y en el séptimo milenio, el Mesías es el que gobernará. El séptimo milenio se llama el día o milenio del Señor. También se conoce como el milenio sabático. El concepto de un día como una sombra profética de un año también lo encontramos en las instrucciones de la Torá para Adán. Adán se le instruyó que no comiera del fruto del árbol del bien y del mal, porque el día de que él comieres, de seguro morirás. Adán desobedeció, pero sin embargo vivió hasta los 930 años. De seguro Moisés, un príncipe de Egipto, había aprendido matemáticas en la corte real del faraón y no habría dejado pasar un error de tal magnitud. No hay contradicción. Adán fue creado para que viviera para siempre, y si no hubiera comido del árbol de la vida, aún estaría vivo hoy. Pero Adán murió durante el primer día milenial de su vida. Ningún ser humano jamás ha llegado a la marca de los 1000 años. Matusalén fue quien más se acercó, pero murió en el año del diluvio a sus 969 años de su vida. Al final del cuarto milenio, las expectativas de la llegada del Mesías eran muy altas. Israel estaba ocupado por el gobierno tiránico de Roma, y los que obedecían más a la Torá que al imperio, a menudo terminaban tostándose al sol clavados en una cruz. Roma exigía sumisión absoluta a su nuevo orden mundial. La nación de Israel necesitaba un Salvador que los librara de la tiranía, y Malaquías, a través del título El Sol de Justicia, indicó que el Mesías debería aparecer en escena antes del año 4001, o comienzo del quinto milenio. Iban a pasar siglos antes de que Roma cambiara su calendario para reconocer la llegada del Mesías de Israel. Pero hoy entendemos que el nacimiento de Yahshua ocurrió en la fecha pagana del 23 de septiembre del año 3 antes de la era común, o en forma más exacta, en la fecha bíblica 15 de Tishri del 3998, poco antes de que empezara el quinto milenio. Era costumbre que quienes admiraban a un maestro de la Torá le dieran un tirón al tzitzit que colgaba de su vestimenta. Sin embargo, la profecía de Malaquías referente al Mesías dice que habrá un beneficio sobrenatural con respecto a agarrarse del tzitzit del Mesías, y que será la prueba absoluta de quién es el Mesías. Los evangelios registran varios incidentes relacionados con esta profecía, que era bien conocida en los tiempos de Yahshua. En las afueras de una pequeña villa en las costas de Galilea, una mujer con varios niños pequeños camina por un sendero bien conocido a la orilla de una hondonada. Los niños preparan pan y frutas, la colocan en una canasta sobre una roca y se alejan. La madre grita en voz alta: «Ima, Ima, madre». Una mujer mal vestida con un pañuelo polvoriento cubriendo su cabeza sale de una cueva del valle que está abajo. Los niños sonrieron cuando la mujer pronunció los nombres de sus nietos y pretendió abrazarlos desde la distancia. En toda su vida no había podido estrecharlos en sus brazos. Cada día por más de 12 años, los niños le traían comida a la abuela viuda que sufría de un flujo de sangre. Había vendido su casa y todas sus posesiones para pagar sus gastos médicos, pero cuando se le acabó el dinero, se detuvo el tratamiento. No podía ser sanada. Más de 1000 años atrás, a Israel se le había instruido: si guardas todos mis mandamientos, ninguna enfermedad de los que envié sobre los egipcios traeré sobre ti. Pero muchos israelitas habían desobedecido, y esta mujer de alguna manera había contraído esta enfermedad. De acuerdo con la Torá, no se le permitía vivir con la comunidad hasta que estuviera limpia de su enfermedad. Su cuarentena mantenía la dolencia aislada de la comunidad, pero también mantenía a la persona alejada de la vida.
Después de 12 años, ya no había esperanza. No había esperanza del todo. Envolvió el pan en el delantal cuando su hija le contó que la hija de su amigo Jairo había estado con fiebre. Parecía que no se recuperaría. Pero Jairo, uno de los ancianos de la sinagoga, mandó llamar a un joven rabí de Nazaret, de quien se decía que realizaba milagros de sanidad. Este rabí iba a venir al pueblo antes del Shabbat a orar por la niña y luego enseñarle en la sinagoga. Había rumores entre la gente de que podría tratarse del Mesías. La mujer envolvió la comida, le dijo shalom a su hija y se fue desesperada de nuevo a su cueva. Aunque fuera el Mesías, nunca tendría la oportunidad de verlo. Estaba muerta para este mundo. A la mañana siguiente oyó el ruido de que la gente se reunía a la puerta de la ciudad. Todo el pueblo esperaba para darle la bienvenida a Yahshua. Jairo y varios de los ancianos habían ido por el camino para toparlo. La anciana, quien les había enseñado las escrituras a sus hijos desde que eran bebés, pensó en las palabras de los leprosos que estaban en la puerta de Samaria. ¿Para qué nos vamos a quedar aquí sentados hasta morir? ¿Por qué me quedaré aquí hasta morir? Se cubrió la cara con el chalé y se acercó a la multitud justo cuando Yahshua se acercaba al pueblo. Todos los ojos estaban sobre él. Ella se agachó con sus manos y rodillas y gateó hasta la multitud para tomar el camino que conducía hasta la casa de Jairo. Cuando pasaba Yahshua, extendió su mano y tomó el tzitzit de azul de su vestimenta de 4 bordes. Conforme soltaba el tzitzit, Yahshua se detuvo y dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dijeron, bueno, pareciera que todos, Señor, estamos entre una multitud. No es eso a lo que me refiero. Sentí que ha salido poder de mí. Se dio vuelta y la miró a los ojos. Todos se hicieron a un lado cuando la reconocieron. No solo había contaminado a cada persona en la multitud, sino que deliberadamente había tocado la vestimenta de un rabino kosher. Podía ser apedreada ahí mismo. Se podía considerar muerta. Ella lo sabía. Yahshua lo sabía. Y la gente del pueblo lo sabía. La multitud asombrada esperaba una respuesta a la pregunta, ¿quién me tocó? Ella podía negarlo y regresar a su cueva. Lo mira a los ojos y sabe que su vida está en juego, pero no puede negar que deliberadamente se había agarrado de su tzitzit. Sabe que el profeta Malaquías había dicho que el sol de justicia, el Mesías, se levantará con sanidad en las alas de su vestido. Sabe que si Yahshua es el Mesías, ella está sanada. De lo contrario, está muerta. Entonces responde, yo fui, Señor. El siguiente minuto parece una eternidad. La multitud guarda silencio esperando que este rabí pronuncie la sentencia sobre ella. Finalmente viene el veredicto. Tu fe te ha sanado. Shalom. El profeta Zacarías declaró que en los últimos días los gentiles de todas las naciones se agarrarían del borde del vestido de un judío pidiéndoles que les enseñe. La mayoría de la gente de hoy ni siquiera reconocen que Yahshua de Nazaret es judío. Fue despojado de su identidad judía y vestido siglos después con túnicas paganas por gentiles que estaban muy alejados de la cultura y costumbres de su tiempo. En esta serie de programas los llevaremos al tiempo cuando la gente común amaba a Yahshua y los líderes religiosos profesionales empezaron a odiarlo. Observaremos cómo expuso la hipocresía de quienes manipulaban a otros para beneficiarse, cómo liberó a la gente de las reglas y regulaciones de la religión hechas por el hombre. Al igual que observó el sabio Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Los profetas hebreos y yo los invitamos a que se agarren del borde de su vestido, agárrese firmemente de su tzitzit, áteselo a su mano y agárrese duro. Este va a ser el paseo de su vida. Agárrese duro. Soy Michael Root, invitándolos a que nos sintonicen la próxima vez para un rudo despertar. Y nos vemos cuando se despeje el humo.
En el otoño del 2002, el primer tour de Un Rudo Despertar inició e inmediatamente se distinguió por ser el más excitante tour de Israel en los últimos tiempos. Presentado por Michael Root, abandonamos el itinerario religioso enlatado, descubriendo nuestra herencia como lo vieron nuestros ancestros, Abraham, Isaac, Jacob y nuestro Mesías, Yahshua. Creyentes alrededor del globo, unidos en la búsqueda de descubrir las raíces hebreas de su fe, como lo ha testificado la historia y la profecía revelada ante nuestros ojos. Acompáñanos a explorar una vez más la antigua tierra de Israel. Deja atrás su mentalidad gentil occidental y ven a las escrituras vivientes desde una perspectiva judía o hebrea. Prepárese para un rudo despertar. Tours a Israel. No es tan solo un tour, es una extravaganza. Contáctenos para fechas e información acerca del tour por venir de Un Rudo Despertar.